Bueno, damos inicio a nuestra webinar tributaria. Nuevamente bienvenidos a todos nuestros clientes invitados que siempre nos han acompañado en nuestras webinars tributarias, siendo esta nuestra última webinar del año. Muchísimas gracias por habernos acompañado todo el tiempo en esta maratón que hicimos especialmente para ustedes y mantenerlos informados todo el año. El día de hoy me presento, Aura María Ahumada, directora de Mercadeo de CPA Cabrera Internacional. Tenemos en nuestros dos invitados muy especiales en todo el tema tributario, aduanero y cambiario. Voy a presentarlos, el señor Raúl Fernando Hoyos Calderón, administrador de empresas y contador público de la Universidad Santiago de Cali, exfuncionario de la DIAN Cali, en donde laboró como gestor de cobro persuasivo en la división de cobranzas, liquidador de impuestos y revisión de salas, y revisor de sala en la división de liquidación tributaria, orientador al contribuyente en la división jurídica, jefe de división y supervisor de auditoría en la división de fiscalización tributaria. Cuenta con 28 años de experiencia en asuntos tributarios. Ha sido profesor de impuestos en la Universidad Pontificia Javeriana, San Buenaventura de Cali, Autónoma de Occidente, ICESI y Central del Valle en Tuluá, conferencista en temas de impuestos. Coautor de 2 libros, Renta, elaborado en desarrollo del convenio DIAN-GTZ para ser utilizado como texto guía en el programa de formación técnico especializado realizado en la DIAN, auditoría y planeación tributaria. Actualmente se desempeña como director de impuestos en CPA Cabrera Internacional. Y nuestro conferencista invitado, nuestro aliado, el señor Erwin Blanco Nagle, abogado consultor, catedrático y conferencista, experto en las áreas de derecho aduanero, derecho cambiario, comercio exterior e impuestos indirectos. Magíster en Derecho con especialización en Derecho Tributario, Derecho Tributario Internacional y Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia. Erwin cuenta con más de 13 años de experiencia en equipos legales y de impuestos de prestigiosas firmas Big Four y empresas del sector real y académico. Actualmente se desempeña como socio de la firma Blanco de Castro. Muchísimas gracias. Bienvenidos, estimados doctores. Les dejo el auditorio para ustedes. Okay. Con el permiso de ustedes voy a retirar mi tapabocas y les voy a pedir un momento técnico para... Pero espera, primero dale aquí. Ya está bien. Muchas gracias, doctora Aura, muy amable. Muy buen día para todos. Mi nombre es Raúl Fernando Hoyos, soy el director de impuestos de la firma CPA Cabrera Internacional. Una breve introducción para mencionarles de qué se trata todo este evento. Este es un evento TAP. TAP significa tributario, aduanero y cambiario. La primera parte de la presentación que tenemos a disposición de ustedes, en lo que corresponde al suscrito, me voy a ocupar del tema tributario en materia del impuesto sobre la renta, a propósito de que estamos ya pues en una parte sustancial del año, prácticamente para el cierre del mismo, un año atípico porque pues, es un hecho notorio para todos ustedes que hemos tenido una situación de pandemia y la idea es presentar unos tips con miras al cierre fiscal, unos tips que sirvan para como insumo de planeación tributaria también y de paso pues mencionarles que la firma que represento como director de impuestos pues está en la condición, está en la capacidad de acompañarles en este cierre fiscal para lograr el mejor resultado posible en sus compañías. Sin más preámbulo, voy a entrar en materia. Esta es la agenda que me propongo tratar. No voy a leer los temas que usted observa allí en la diapositiva, sino que voy a entrar en materia inmediatamente.
En el tema de gastos en el exterior, en el año 2020 tuvimos un evento muy importante para el tema tributario y que es clave en el desarrollo de la gestión tributaria. Entró en vigor el convenio de doble imposición con el Reino Unido y este convenio trajo una novedad relevante y es la definición de regalías. No incluyó los conceptos de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría que normalmente en otros convenios, como el de Canadá, el de Chile, el de España, el de México, el de Portugal, el de Suiza, el de República Checa, etcétera, han sido incorporados en el acápite de regalías. Por esa razón, por haber sido incorporados en ese acápite de regalías, es que en términos prácticos y para efectos económicos, cuando hemos realizado pagos a proveedores residenciados fiscalmente en estas latitudes, pues la retención ha sido una tarifa del 10%. ¿Y la novedad cuál es? La novedad es que este convenio de Reino Unido, al no contener en la definición de regalías estos tres conceptos, pues básicamente hay que buscarlo por el ámbito de rentas empresariales. Y buscado por el ámbito de rentas empresariales, nos vamos a encontrar escenarios en los cuales la retención en la fuente es equivalente al 0% o simplemente no hay retención a título de impuestos sobre la renta. Este convenio nos trae a colación que en otros convenios de modelo similar, modelo OTE, que ha suscrito nuestro país, los que usted puede observar en la filmina, se ha apartado la cláusula de la nación más favorecida. Esa cláusula, en términos prácticos, ¿qué significa? Para no entrar en discusiones jurídicas que no son relevantes para este momento y por espacio no podemos adelantarlas. Significa que un país, por ejemplo, como España, al pactar la cláusula de la nación más favorecida con Colombia, lo que dijo es, si usted Colombia en el futuro, pacta respecto a este concepto de servicios técnicos, asistencia técnica o consultoría, un tratamiento más benigno, más favorable con otra jurisdicción, pues ese tratamiento más benigno, más favorable también lo debe aplicar conmigo. ¿Y eso qué significa? Volviendo a los términos prácticos que tanto nos gustan. Si hoy día yo hago un pago a un residente fiscal en México, por ejemplo, por un servicio técnico de asistencia técnica, en uso de esta cláusula de la nación más favorecida, es posible invocar que se dé el mismo trato que se daría en el convenio con el Reino Unido, y en términos prácticos significaría la posibilidad de no realizar retención en la fuente. La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, muy rápidamente, prácticamente mes y medio después de habilitado o de puesto en vigor el convenio, expidió un concepto donde hace un análisis sobre el alcance de la cláusula de la nación más favorecida, y el resumen pues de esta posición oficial usted la encuentra en la filmina. A modo de ejemplo, para la Administración de Impuestos, la cláusula de la nación más favorecida, por ejemplo, no aplica para el convenio con España, pero sí puede ser aplicable en el convenio con México, con República Checa, con Canadá y Portugal. Es un tema que lo dejamos a modo de, o lo dejo a modo de inquietud, y que en cada caso particular pues habría que requerir llevar un análisis. No olvidemos lo siguiente, en materia de gastos en el exterior, cuando se trata de servicios técnicos y de asistencia técnica, es importante observar una lista de chequeo para no tener ineficiencias tributarias en estas materias. En esa lista de chequeo es importante incluir la retención en la fuente, es un requisito para la deducibilidad del gasto, el registro del respectivo contrato de importación de tecnología dentro de unos términos
específicos. Y antes de ese registro del contrato de importación de tecnología, debo tener habilitado en el RUT mi inscripción como importador para que el proceso pues, no tenga un reproceso donde la DIAN me diga, vaya, inscríbase primero como importador de tecnología antes de hacer el registro. Y si yo voy a acudir a utilizar uno de los convenios para utilizar una tasa diferente a la normal, que es del 20%, en materia de retención en la fuente, es muy importante tener prueba de que el proveedor es residente en el exterior. Por temas de pandemia, es un ítem totalmente diferente y tiene que ver con gastos laborales. Muchas compañías han tenido que suspender contratos y algunas de ellas se han visto en la obligación de pagar indemnizaciones laborales a estas personas con las cuales no han podido contar más. En este ámbito tenemos una especie de choque de trenes. Un tren que es el tren oficial, que es la administración de impuestos, y el otro tren que es el tren judicial, nuestro tribunal máximo de cierre en temas tributarios, que es el Consejo de Estado, ambos con dos posturas diferentes frente a la deducibilidad o no de las indemnizaciones laborales. La DIAN, por su parte, en tres conceptos, diciendo que estos gastos incurridos por indemnizaciones laborales pueden ser deducibles, y el Consejo de Estado sosteniendo una tesis diferente en varias sentencias en las cuales ha dicho que estas indemnizaciones, por no reunir el presupuesto de causalidad, pues no son deducibles. ¿Cuál de las dos posiciones puede primar en un momento determinado? Es también un tema de análisis en cada caso particular. Yo podría decir lo siguiente al respecto. Pues la doctrina vigente de la administración de impuestos es de obligatoria aplicación para los funcionarios. Ese es un elemento a considerar, y el contribuyente lo puede utilizar como un argumento de derecho en la medida que la doctrina es un elemento interpretador del derecho aplicable. La situación en términos prácticos es que nos hemos encontrado en procesos de revisión, especialmente por trámite de saldos a favor, que la administración de impuestos, sin decir en qué oficina en particular lo han hecho, han cuestionado la indemnización laboral, tomando como referencia la jurisprudencia del Consejo de Estado, y cuando hemos invocado la doctrina oficial, pues han pretendido hacer caso omiso de ella. Es una situación de análisis y lo pongo en conocimiento de todos ustedes. Siguiendo con el tema de pagos laborales, dentro de toda esta estrategia que ha desarrollado el gobierno nacional en aras de facilitar la vida de las empresas por el efecto de la pandemia, expidió el decreto ley 558 en medio de la emergencia económica, social y ecológica. En este decreto se habilitó el pago parcial de los aportes pensionales por los meses de abril y mayo, que se cotizan en mayo y junio respectivamente. Está dicho ahí que en los contratos laborales se podía cotizar el 3%, correspondiendo el 75% de ese ítem al empleador y el 25% restante al trabajador. Y en el tema de los aportes a cargo de los independientes, pues ellos les correspondía el 100% de este 3%. Digamos que de alguna manera esa es la zanahoria que nos dio el decreto ley, luego vino el garrote, lo digo de la manera más respetuosa posible y sin un espíritu crítico, sino de comunicación de la situación. Vino el garrote con la sentencia de inexequibilidad de la Corte Constitucional, que ustedes observan que fue prácticamente 2 meses después, en donde la Corte considera que este beneficio o esta posibilidad implica
que se deben adoptar unos mecanismos para devolver los montos faltantes o para aportar los montos faltantes. Es decir, que hay que entrar en un proceso de pagar ese exceso, esa parte que nos dieron como ahorro. O sea, nos ahorramos una plata en términos financieros, pero ahora tenemos que devolver esos aportes de pensiones que no hicimos. Eso en materia del impuesto sobre la renta, ¿qué efecto puede tener? Porque las normas que consagran el pago de los aportes a la seguridad social como un requisito para deducción de gastos no sufrieron cambios, que básicamente son dos para ilustración. El tema de salarios es requisito pagar los aportes. ¿Cuándo hay que pagarlos? Pues la norma dice que a más tardar antes de presentar la declaración inicial de renta. Entonces, esa norma no ha cambiado por efecto de pandemia, sigue allí. Y en el tema de servicios contratados con proveedores independientes es requisito verificar la inscripción y pago de los aportes a la seguridad social. ¿Qué puede pasar aquí? Le pido el favor a bloqueo del micrófono para facilidad de la charla, por favor. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué puede pasar aquí? Que podemos entrar en una discusión con la administración de impuestos, porque la norma de impuesto de renta no ha cambiado y se podría pensar que los gastos respecto de los cuales no se ha hecho el aporte completo podrían tener un componente de no deducibilidad. La ley 2010 nos trajo un beneficio que puede ser importante para algunas compañías y es la deducción por el primer empleo. El primer empleo debe leerse en la forma como está escrito ahí, es el primer empleo en la vida laboral de una persona. Entonces, esa persona que tiene el primer empleo en su vida laboral, la norma nos permite deducir el 120% del salario que se le pague por parte del empleador. Es decir, que si el empleador paga 100 pesos, puedo deducir 120 pesos en mi declaración de renta, lo cual constituye técnicamente una sobrededucción, pero de alguna manera es un beneficio tributario que contribuye a disminuir la base gravable y por tanto el impuesto sobre la renta en términos generales. Como se trata de un beneficio tributario, es importante tener en consideración que allí aplica la interpretación restrictiva. Es decir, que si la ley señaló una serie de requisitos para acceder al beneficio, hay que observar todos esos requisitos uno por uno, sin omitir ninguno, porque la consecuencia sería la pérdida del beneficio. Los requisitos son los que están señalados allí. Brevemente, deben ser empleados menores de 28 años, debe ser el primer empleo. La manera de acreditarlo es una tarifa legal que señala la norma, que es una certificación del Ministerio del Trabajo acreditando que se trata del primer empleo. La deducción máxima por cada empleado no puede exceder de 4.095.000 mensuales, que son 115 UVTs a precios del año 2020. La depreciación en 2020, y me refiero exclusivamente a lo fiscal, nos encontramos frente a una situación en la que mi punto de vista es el siguiente. Es un caso de revisar cada situación en particular. Tenemos como referente esta norma que es el artículo 128 y quiero resaltar que en el marco fiscal, la solicitud de la depreciación es viable en la medida que los bienes hayan prestado servicio en el año o periodo gravable. La norma está escrita de la manera como usted la observa en la diapositiva, no hace un desarrollo mayor del tema, no nos dice si este servicio debe ser el año completo, si es suficiente con 10 meses, con 11 meses, con 3 meses de prestación del servicio. Simplemente nos dice que
La depreciación es posible solicitarla siempre que el bien haya prestado servicio durante el año o periodo gravable. Corresponde en cada caso evaluar. Hay compañías que por situación de pandemia han tenido un año maravilloso porque son proveedores de empresas no exceptuadas inicialmente por temas de pandemia, son proveedores de farmacéuticas, por ejemplo, pero hay otras que han tenido que trabajar con virtualidad y presencialidad alternada. Entonces, han tenido momentos en que no han utilizado sus bienes. Hay otras que no han podido, han usado un modelo de negocio de simplemente virtualidad y la presencialidad no ha sido posible. En cada caso hay que evaluar. La parte contable de esto, en lo que hemos conocido como pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría, es que la depreciación por el simple hecho de no utilizar los bienes no puede dejar de reconocerse, especialmente si estoy utilizando un modelo de línea recta. Yo tenía reunión a las línea recta. Cosa diferente podría ocurrir en el ámbito contable si uso un modelo o un mecanismo de depreciación en función del uso, o sea, por ejemplo, por unidades de producción. De todas maneras, es un tema de análisis, de revisión en cada caso y estamos a su disposición para hacerlo de la manera más profesional y juiciosa posible. Inventarios. Los inventarios pueden haber sufrido deterioro por efectos, por temas de pandemia o por temas diversos. Por favor, un paréntesis, con todo respeto, por favor bloqueemos micrófonos, si son tan amables, para facilidad de la presentación. Volviendo al tema, los inventarios pueden tener situación de deterioro. ¿En qué circunstancia? Pues fiscalmente el tema que opera ahí es el del costo fiscal. Los inventarios fiscalmente son el valor que tenga el costo histórico, más todos los gastos necesarios para haberlos puesto en condición de uso. Pero contablemente pueden haber sufrido deterioro porque el valor comercial de los mismos, el valor neto de realización, puede ser diferente al costo. Y en ese sentido, pues contablemente hay que reconocer un deterioro, que es un deterioro estimado. O sea, se espera que al venderlos se vayan a vender por un precio inferior al costo que tienen. Mientras esto se mantenga como un deterioro en términos de estimado, pues fiscalmente no tiene ninguna incidencia, o sea, el gasto no es deducible y patrimonialmente ese deterioro no lo puedo disminuir del patrimonio. ¿En qué momento ese deterioro se puede convertir en un gasto fiscal? Cuando efectivamente realice los bienes. Por otra parte, el inventario puede disminuirse en dos circunstancias que hemos plasmado allí con color rojo. Si se trata de inventarios de fácil destrucción o pérdida, que puede ser el caso de bienes perecederos, puede ser el caso, en mi opinión, de bienes que están dentro de un modelo de exposición en un comercial en donde el cliente tiene acceso a los inventarios y puede pasar cualquier situación que puede generar esta destrucción o pérdida. Se pueden disminuir por un monto que es equivalente al 3% de la mercancía disponible para la venta y pudieran haber disminuciones mayores, pero en ese caso debo probar que hubo fuerza mayor o caso fortuito. Si se trata de otro tipo de inventarios, es decir, aquellos que no son de fácil destrucción o pérdida, los puedo dar de baja por obsolescencia, pero debo garantizar que son debidamente destruidos, reciclados o chatarrizados. Entonces aquí hay la norma, trae unas líneas muy generales, pero dentro de ellas viene una tarifa legal, que es un documento que debe tener un rigor, y hay una expresión sobre la que yo quiero llamar poderosamente la atención y es la expresión debidamente destruidos. Ese debidamente la norma no trae un desarrollo sobre ello, pero yo pensaría que el debidamente es el proceso que
normativamente esté estipulado para la debida disposición de estos bienes que ya no tienen ningún tipo de utilidad. La inversión en activos reales productivos, el IVA incurrido en activos reales productivos es posible tomarlo como descuento tributario en la declaración de renta en el año en que se haga la importación del bien, la formación, la construcción, la adquisición y el IVA incurrido en los servicios necesarios para poner el bien en condición de uso. En ese primer escenario que planteé estamos hablando de una operación en la que yo como inversor estoy en posición de comprador del bien o de formador del bien o de constructor del bien. Es posible tomar el beneficio también en una posición en la cual yo soy el locatario del bien porque estoy desarrollando un contrato de leasing con opción de compra irrevocable. En el texto original de la norma, este beneficio está previsto exclusivamente para quienes tengan la condición de responsables del impuesto sobre las ventas. En ese ámbito hay una muy buena noticia para los no responsables del IVA y es la sentencia 379 de la Corte Constitucional en la que abocó el estudio de esta norma, la considera exequible bajo una condición de que el beneficio también sea aplicable para aquellos que tienen la condición de no responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, en resumen, es un muy buen beneficio. El IVA incurrido en la adquisición de activos reales productivos en cualquiera de las modalidades que le mencioné puede ser tomado como descuento tributario en el año en que yo realice el pago o en cualquiera de los años siguientes. Si se trata de activos construidos o formados, el criterio que menciona la norma es a partir del momento en que el bien está en condición de uso. Y entonces, este beneficio lo pueden tomar tanto los responsables como los no responsables del impuesto sobre las ventas. Con lo cual, la sentencia de la Corte Constitucional o de nuestro máximo órgano de defensa de la Constitución, pues le genera, en mi opinión, pues un tema de equidad a la norma, porque la verdad no tenía como mucho sentido otorgar el beneficio únicamente a los no responsables, a los responsables del IVA. El impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, tengo la opción de deducirlo o de tomar un descuento tributario equivalente al 50% del impuesto de industria y comercio pagado. Es un tema de planeación fiscal. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Deducir el 100% o descontar el 50%? No es una pregunta que me propongo resolver aquí en este momento, sino que el llamado sería a que cada caso particular requiere un análisis pertinente. Hay casos en los cuales es mejor tomar la deducción. Pensando, por ejemplo, en una sociedad, en un contribuyente que tenga pérdidas fiscales y que no tenga impuesto de renta en el año fiscal, uno podría pensar que la deducción podría ser un buen camino. Sin embargo, hay que mirar las cifras, hay que mirar la situación en cada caso particular. Y lo relevante de todo esto es que existe la opción de tomarlo como deducción o descuento y que es importante en ambos casos tener la acreditación del ICA, del Impuesto de Industria y Comercio pagado y su complementario de avisos y tableros. Finalmente, para cerrar, un activo que pudo haber sufrido deterioro durante el año fiscal 2020 es la cartera. Y a la hora de hacer la provisión fiscal yo tengo tres posibilidades. Una, utilizar la provisión individual de cartera exclusivamente, que es para cartera superior a 360 días, con una provisión del 33%. Dos, utilizar la provisión general exclusivamente, es decir, si uso el uno, no uso el otro. Y tres, un combinado de los dos métodos.
¿Es posible combinar los dos métodos? Sí, la lectura de la ley nos permite inferir que sí, y la autoridad tributaria también lo ha considerado de esa manera, como lo observa en el concepto que está en la diapositiva. ¿Cuál de los tres métodos es el adecuado? También es un tema de planeación tributaria. Es un tema de mirar cada caso en particular. Lo importante es observar el rigor legal. Hasta este punto termina mi presentación. Yo les quiero hacer una invitación muy respetuosa a que podemos ser parte de su solución. Este es un año atípico en el cual el tema de planeación tributaria, que debe ser desde ahora, no esperemos a que el año termine, requiere el acompañamiento de un experto, porque hay muchos elementos que están en pandemia que no están en un año normal. Algunos de ellos los hemos mencionado. Son, por supuesto, muchos más ítems a tratar, pero esto es lo que hemos querido poner a consideración de ustedes. Otra noticia que queremos poner en consideración de ustedes es que la firma está en el desarrollo de un software propio para elaboración de declaraciones de renta de personas jurídicas, con el cual tenemos la capacidad de suministrar a todos nuestros clientes el servicio completo de elaboración de la declaración de renta de personas jurídicas, generando el formulario y el formato de conciliación respectiva, como un servicio completo. Y siendo un año de pandemia también, van a estar a la orden del día la generación de saldos a favor en las declaraciones de renta y posiblemente en las declaraciones de IVA. También tenemos un servicio en ese sentido, en el cual les podemos mencionar con todo el rigor y con toda la responsabilidad que nos caracteriza. Tenemos un porcentaje de éxito cercano al 100% en la interacción con la autoridad tributaria. Hasta este punto llega mi presentación. Voy a dejarles ahora en la grata compañía del doctor Ervin Blanco Nagel. Muchas gracias por su atención y muy amables. Y como criterio de responsabilidad, pues ahora me corresponde a mí usar mi tapabocas. Muy amables. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana, en este webinar. Como bien lo mencionó Raúl, en estos minutos que restan, yo me voy a ocupar de hacer algunas aproximaciones a algunos temas relacionados con zonas francas que definitivamente pueden resultar de interés para propósitos de lo que es el cierre, pero más aún o más allá del cierre de la planeación para el año 2021. Y aquí, pues, digamos, quisiera iniciar mencionando lo siguiente. Estamos en un momento de inflexión en la historia reciente de la humanidad, en donde definitivamente, al igual que ocurrió en la posguerra, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, estamos en un momento en el que tenemos que elaborar un plan de reconstrucción post-COVID. Y ese plan de reconstrucción post-COVID está cimentado, al igual que en su momento en el plan de reconstrucción posguerra, en tres ejes fundamentales. El primero, la consensualidad, es decir, los diferentes actores de la aldea global deben indefectiblemente concertar las soluciones que van a servir para avanzar en la búsqueda de una solución, valga la redundancia, de la colectividad en general. Si se adoptan soluciones individuales, pues definitivamente se va a tener unos resultados que, si bien pueden de manera inmediata beneficiar a un sector en particular, visto a largo plazo, van a ser soluciones que no van a ser sostenibles en el tiempo. El segundo eje sobre el cual debe edificarse este nuevo plan de reconstrucción post-COVID es la armonización. Es decir, definitivamente tenemos que establecer unas medidas que sean armonizadas, guardando desde luego las asimetrías que existen entre los diferentes territorios. Y un tercer eje
que igualmente resulta decisivo es la estandarización de procesos, sobre los cuales pues ya ha ido avanzando los diferentes actores del territorio global. En este contexto, las zonas francas se muestran como un instrumento, como un actor dinámico para precisamente contribuir en la reactivación económica en el marco de este plan de reconstrucción. Y por ello, tanto los organismos supranacionales como los organismos locales se han encargado de hacer una serie de estudios, de evaluaciones que permitan identificar cuáles son los pasos que se deben dar para que las zonas francas y demás instrumentos que pueden estar presentes en el comercio internacional sean efectivamente los jalonadores de esta economía en estos momentos de inflexión que nos encontramos. Adelante, doctor Raúl. Para ello, conviene citar un informe de la Organización Mundial de las Zonas Francas, en el cual tuvo una participación importante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde a nivel de zonas francas se establecen unos modelos de negocio innovadores que van atados con la virtualidad. Y esos modelos innovadores tienen que ver con lo relacionado con e-zone, que es todo lo que compete al comercio electrónico transfronterizo, y al cloud free zone, que es todo lo relacionado con el cloud computing. Estos aspectos están hoy en día siendo absolutamente protagonistas en esta nueva realidad que estamos hoy en día viviendo, en la medida que ha sido muy diciente que el aspecto de la economía digital no es un renglón de la economía, sino es la nueva economía. Hoy en día hablar de economía digital hace parte de toda la economía y por ende es un concepto que entra a reemplazar lo que es la economía tradicional. Adelante, doctor Raúl. Y en este nuevo escenario menciona el informe de la Organización Mundial de Zonas Francas cómo el nearshoring, en el marco de la tensión que se ha generado entre Estados Unidos y China, ha generado unos nuevos ganadores a nivel de lo que es las expectativas de relocalización de las empresas. Y específicamente entre los ganadores se encuentra Colombia en lo que tiene que ver con el territorio al cual las diferentes compañías ubicadas en lugares distantes a Estados Unidos principalmente han estado buscando nuevos territorios a los cuales puedan relocalizar sus modos de operación, y Colombia está dentro de ese radar. Avancemos, doctor Raúl. Ese, digamos, es un contexto global, pero que lo tenemos que acompasar con los temas específicos a los cuales ahora sí me quiero referir en este webinar. Y específicamente quiero mencionar cuáles son los retos desde la perspectiva tributaria y desde la perspectiva de zonas francas que, a mi modo de ver, tenemos que adelantar para que estas oportunidades que se están generando puedan llegar a ser utilizadas en debida forma por lo que son los usuarios de zona franca en Colombia. Adelante, doctor Raúl. Inicialmente me quiero referir a la noción de zona franca. Recordarán ustedes o tendrán presente que a partir de la ley 1004 del 2005, que es la ley marco de zona franca, se establece que las zonas francas son un área geográfica dentro del territorio nacional para el desarrollo de actividades industriales de bienes y de servicios y actividades comerciales. Importante que bajo esta nueva definición de zonas francas se le considera que los bienes que se ubiquen dentro de esta área geográfica especial gozan de la ficción de extraterritorialidad. Es decir, el mismo legislador le dotó o le asignó a estas áreas geográficas especiales la característica de considerarse que se encuentran fuera del territorio nacional para propósitos de los impuestos a las importaciones. ¿Eso qué significa? Que si en términos normales, cuando se ingresa un producto, una mercadería desde el resto del mundo al territorio aduanero nacional, se tiene que someter a un proceso de nacionalización en el cual, a partir de la base gravable que se conforma por el valor en aduana, se tiene que liquidar y pagarle el arancel y el IVA correspondiente. En zonas francas, al amparo de la extraterritorialidad, los bienes que ingresen a estas áreas geográficas especiales
se entenderán que están fuera del territorio colombiano y por ende no tendrán que someterse a un proceso de nacionalización, salvo, por supuesto, que los bienes salgan desde la zona franca al resto del territorio aduanero nacional, caso en el cual sí estaremos frente a una importación y se tendrá que presentar la correspondiente declaración de importación. Este concepto de lo que es la ficción de extraterritorialidad lo tenemos que acompasar con lo que se conoce como el principio de exclusividad. Adelante, doctor Raúl. Y este principio de exclusividad es, adelante, por favor, al otro, al cual quisiera dedicarle unos minutos en particular. ¿Por qué razón? Porque es que cuando hablamos de zonas francas, la normatividad le asignó diferentes beneficios. Uno, el que les acabo de mencionar, de la extraterritorialidad. Otro, que tiene una tarifa preferencial a nivel del impuesto de renta en la medida que tiene una tarifa del 20%, salvo para aquellas empresas que hoy en día tengan suscritos contratos de estabilidad jurídica en los cuales hubieran estabilizado la tarifa de renta al 15%. De esa forma, si una empresa ubicada en zona franca desarrolla su objeto social, la norma indica que lo debe desarrollar exclusivamente desde el área geográfica declarada como zona franca. De esta forma, no podrá realizar su operación por fuera del área geográfica especial. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a un reto bien importante. ¿Por qué razón? Porque es que los modelos de negocio no funcionan solamente al interior de la zona franca. Existen diversos modelos de negocio en donde debe haber una interacción entre lo que es la zona franca y el resto del territorio aduanero nacional. Si hoy en día la norma nos exige como usuarios de zona franca que todas las actividades se desarrollen exclusivamente desde el área geográfica especial, pues aquellos modelos que necesariamente deben interactuar con el resto del territorio aduanero nacional se enfrentan a una talanquera de mayor envergadura en la medida que van a ver que su modelo de negocio no va a encontrar la viabilidad necesaria. Y aquí es donde debe mediar un aspecto normativo que entendemos está en procura de ser una realidad, en donde de una parte se logre garantizar que estos modelos de negocio de las empresas interesadas en alojarse en zona franca pueden encontrar una autopista jurídica establecida para que esa interacción con el resto del territorio aduanero nacional se pueda llevar a cabo y además se pueda garantizar que no se genere una competencia desleal en la medida que los usuarios de zona franca, al tener unos beneficios como los que acabamos de mencionar, van a tener unas ventajas comparativas y competitivas que seguramente los van a colocar en una situación privilegiada frente a terceros que pueden estar en el resto del territorio aduanero nacional operando bajo las reglas normales con las que opera cualquier empresa, principalmente en lo que compete a impuestos. Entonces, aquí, digamos, el éxito está en poder encontrar el justo medio, en donde definitivamente se encuentre desde el punto de vista legal y fiscal un camino en el cual se dé la posibilidad de esa interacción entre lo que es el usuario de zona franca y el resto del territorio aduanero nacional y al mismo tiempo se logre preservar lo que es las diferencias que tienen tanto las empresas que operan bajo el régimen ordinario como las que operan bajo el régimen de zona franca. Aquí es donde a mi modo de ver está realmente el reto. Pensemos en diferentes modelos. Hombre, una empresa que fabrique un taladro para un pozo petrolero, pues definitivamente tiene que fabricarlo, pero lo tiene que instalar en boca de pozo. Una compañía que preste servicios digitales y utilice drones para ello, todo el servicio lo presta al interior de la zona franca, pero eventualmente el dron va a tener que desplazarse al resto del territorio aduanero nacional, con lo cual, precisamente, tanto en lo que tiene que ver con bienes como en lo que tiene que ver con servicios, y específicamente con esta nueva oportunidad del nearshoring, encontrar ese justo medio al cual me estoy refiriendo resulta extremadamente necesario para avanzar con pasos muy firmes en lo que tiene que ver con la modernización del régimen de zona franca y una adaptabilidad a las nuevas realidades que nos está planteando la aldea global. Adelante, doctor Raúl, por favor. Otro punto, sigamos por favor,
al cual vale la pena que hagamos mención es lo relativo con el tratamiento de los impuestos indirectos en importaciones y exportaciones de servicios. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente lo que ocurría es que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de servicios profesionales, el prestador del servicio se encontraba en el mismo territorio donde estaba ubicado el receptor del servicio. Entonces, visto desde la perspectiva del impuesto al valor agregado, la norma fiscal que nos establece que eso da lugar a la activación del hecho generador del IVA y en consecuencia es un servicio que está grabado. Muy bien, cuando veíamos el tema de los impuestos de los servicios digitales, ocurría lo mismo que en los servicios profesionales. Por lo regular, el prestador se encontraba en el mismo lugar donde se encontraba el receptor del servicio. Igual ocurría tratándose de las compras físicas que realizamos en las diferentes tiendas a las cuales acudimos regularmente. Eso digamos que es el pasado de lo que usualmente ocurría en el entorno global. Pero a raíz de estos movimientos disruptivos tecnológicos que se han generado por la cuarta revolución industrial y que se han acentuado a raíz del COVID-19 de la pandemia, ¿qué encontramos? Que tratándose de servicios profesionales, lo que hoy en día resulta usual es que el prestador del servicio se encuentre en un lugar geográficamente al receptor del servicio. Es decir, si en Colombia nos contratan para que elaboremos un análisis tributario sobre determinado aspecto y enviamos nuestro concepto por internet, estamos haciendo uso del modo 1 de los modos establecidos por la Organización Mundial del Comercio en su Acuerdo General de Servicios. Y desde el punto de vista fiscal, ¿qué tenemos? Que para que se pueda configurar esa prestación de servicios como una exportación exenta de IVA, el legislador estableció que se deben cumplir básicamente 3 requisitos. El primero, que el servicio sea prestado por parte de un residente a un no residente. El segundo, que el servicio sea usufructuado en el exterior, exclusivamente en el exterior. Y el tercero, que si ese tercero o ese adquirente del servicio tiene vinculados en Colombia, ese vinculado no puede percibir algún tipo de beneficio en todo o en parte del servicio que está prestando el residente en Colombia. Este aspecto de la vinculación resulta ser determinante porque si, a modo de ejemplo, pensáramos que existe una compañía en el exterior que tiene una casa, una sucursal de sociedad extranjera en Colombia y la casa principal contrata a una compañía colombiana para que elabore el estudio técnico al cual me estoy refiriendo en mi ejemplo y la compañía colombiana le envía por internet el entregable, es decir, el concepto que elaboró y la empresa del exterior lo que hace es que posteriormente le reenvía ese estudio a su sucursal de sociedad extranjera en Colombia, se estaría desnaturalizando lo que es la exportación de servicios exenta de IVA en la medida que estaríamos frente a una triangulación, toda vez que el usufructo real lo estaría percibiendo en la compañía a través de su sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Pero hay que tener precaución con el tema de las vinculaciones. Hay que tener igualmente precaución con el tema del usufructo porque en muchos casos resulta sencillo advertir que pues simplemente el usufructo sí se da exclusivamente en el exterior. Pero cuando estamos ante modelos de negocios que ya resultan ser más complejos, definitivamente no es tan evidente que el usufructo se puede estar dando exclusivamente en el exterior. Entonces, uno de los aspectos que resulta determinante en este momento en el que nos encontramos, donde la virtualidad juega un papel vital, es identificar los requisitos que a modo de exportación de servicios se tienen para efectos de lo que es la exención de IVA. Ahora, tratándose de importación de servicios y particularmente del IVA, encontramos que en Colombia se dio una modificación en lo que tiene que ver con la aplicación de la territorialidad. En la medida que anteriormente se establecía que todos los servicios prestados desde el exterior se entendían prestados en la sede del prestador y excepcionalmente aquellos que listaba el legislador se entendían prestados en Colombia. A partir de las recomendaciones dadas por la OCDE, particularmente en la acción 1 del Plan BEPS, los diferentes países han adoptado lo que se denomina el principio de tributación en destino para efectos del IVA.
Colombia adoptó igualmente este modelo de tributación en destino tratándose de servicios, con lo cual hoy en día todo servicio prestado desde el exterior se entiende prestado en Colombia, salvo aquellos que el legislador exclusivamente hubiera señalado específicamente como que se siguen entendiendo prestados en la sede del prestador del servicio. Ese tema resulta bien importante cuando lo vemos en operaciones B2B y B2C, es decir, business to business o business to consumer. En la medida que cuando estamos en operaciones B2B, el receptor del servicio como un responsable de IVA va a poder aplicar lo que es la retención y al mismo tiempo la presentación de la declaración, que va a poder tratar como ejecutable. Pero cuando estamos ante operaciones B2C, en donde el adquirente es el consumidor final, probablemente al proveedor del exterior le va a tocar registrarse en Colombia para poder declarar y pagar el IVA correspondiente en la medida que el tercero no tiene la calidad de agente retenedor. Otra alternativa que la norma colombiana planteó es que estos servicios puedan ser pagados a través de las entidades financieras, casos en los cuales estas entidades financieras van a actuar como agentes retenedores. Entonces aquí, digamos, es bien importante que, además de lo que les he mencionado, tengan presente que a nivel fiscal la norma ha establecido algún tipo de exclusiones de IVA tratándose de servicios, por ejemplo, de cloud computing, en donde el Ministerio de las TIC ha establecido una serie de requisitos para caracterizar el cloud computing que se tienen que observar y determinar de esa forma si procede o no la exclusión. Entonces, tanto a nivel de la exportación de servicios como a nivel de la importación de servicios, definitivamente el análisis que se debe hacer es un análisis juicioso y riguroso para determinar si efectivamente procede o no procede, en un caso la exención y en otro caso la exclusión del IVA, o si por el contrario el proveedor del exterior está obligado a actuar como responsable en Colombia de las obligaciones fiscales, o por el contrario los terceros residentes son los que van a cumplir con esa obligación. Sí, seguramente son muchas las cosas que van a quedar por ampliar, pero queríamos era plantear estos tips que definitivamente van a resultar determinantes para lo que es la planeación de los usuarios de zona franca. Y finalmente, acompasado con lo que es zona franca, vale la pena mencionar que a nivel del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se han expedido una serie de normas en lo relacionado con Plan Vallejo, y hoy en día tenemos un instrumento que se denomina Plan Vallejo Express, a partir del cual se presenta una solicitud y en un término no superior de 15 días el ministerio va a poder aprobar o negar esta solicitud. Y recordemos que el Plan Vallejo también es un instrumento que le permite a los importadores en Colombia ingresar mercancías de forma temporal al territorio colombiano con suspensión del pago de la arancel e IVA, y una vez lo incorporen esa materia prima en los bienes finales exportables, lo exportan, presentan el estudio de demostración de compromiso ante el ministerio y con eso entonces no hay lugar al pago de la arancel y el IVA. Si no lo hacen, pues por supuesto tendrán que nacionalizar y pagar los impuestos respectivos. Señores y señoras, realmente por lo corto del tiempo quisiera dejar mi presentación hasta aquí, darle un agradecimiento a todos ustedes y quedar a sus órdenes para todo aquello en lo que consideren que les podamos apoyar. Mil gracias y Aura, adelante para que puedas dar las palabras de clausura. Muchas gracias, doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Raúl, por acompañarnos el día de hoy en esta webinar tributaria, aduanera y cambiaria. A todos.